Les doy la bienvenida a este análisis. Hoy vamos a explorar cómo una empresa que, bueno, la gran mayoría conocía simplemente por emitir stablecoins, está dando un salto verdaderamente monumental. Hablamos de los resultados de Circle del primer trimestre de 2026 y de cómo están evolucionando para convertirse, literalmente, en el sistema operativo de toda una nueva economía digital. Vamos a sumergirnos en los datos porque nos cuentan una historia que va muchísimo más allá de un simple reporte financiero tradicional. Pero antes de entrar en los números, hagámonos una pregunta que suena un poco a ciencia ficción. ¿Qué pasa exactamente cuando a la inteligencia artificial le damos su propia billetera? Imaginemos un mundo donde la IA no solo escribe textos o programa código, sino que hace transacciones financieras de forma 100% autónoma. Un escenario donde las máquinas negocian entre ellas, pagan por el uso de servidores y muevan valor real sin que un humano mueva un dedo. Esa realidad alucinante de economías de máquinas autónomas es hacia donde nos dirigimos a toda velocidad, y Circle está sentando las bases. Para entender este fenómeno, nuestra ruta de hoy es súper clara. Veremos los resultados financieros del arranque de 2026, la impresionante velocidad de adopción de USDC, todo lo relacionado al proyecto ARK, entraremos de lleno en la economía de agentes de inteligencia artificial y cerraremos contrastando los gigantes de la vieja economía con esta nueva realidad. Comencemos. Punto número 1. Los resultados financieros. Si miramos de cerca estas cifras, surge una narrativa clarísima de eficiencia pura. Tuvimos $694 millones en ingresos totales. Sí, es un crecimiento sólido del 20% anual, aunque para ser justos, se quedó apenas un 2.9% por debajo de las altísimas expectativas de Wall Street. Pero ojo aquí, ese pequeñísimo déficit fue simplemente por menores retornos en las reservas debido al entorno de las tasas de interés. La verdadera estrella, el número que realmente importa, es el EBITDA ajustado, $151 millones, un salto masivo del 24% frente al año anterior. Literalmente, la máquina operativa de la empresa está mejor engrasada que nunca. Y fíjense en el beneficio por acción, el BPA. Aquí está la matemática de una sorpresa gigante para el mercado. El consenso general estimaba 18 centavos, pero de hecho se reportaron 21 centavos. Puede sonar a pocos centavos, pero es un rendimiento superior de casi el 17%. Esto demuestra una capacidad asombrosa para exprimir los costos y capturar valor de alta calidad, incluso cuando los ingresos brutos se topan con ligeros vientos en contra. Como era de esperarse, la reacción a esa tremenda eficiencia fue explosiva. El 11 de mayo, justo después de publicar estas ganancias y varios anuncios estratégicos, ¡boom! Las acciones se dispararon y cerraron con un repunte del 16% en la bolsa de Nueva York. El mercado validó por completo esta madurez operativa. Pasemos al punto número 2, la velocidad y adopción de USDC. Esta dinámica es fascinante. Noten la gigantesca brecha que tenemos aquí. Por un lado, la cantidad de USDC en circulación creció un muy respetable 28%. Nada mal, ¿verdad? Pero por otro lado, el volumen de transacciones on-chain, bueno, eso dio un salto astronómico del 263%. Estamos hablando de $21.5 billones procesados en un solo trimestre. El inventario crece, sí, pero su uso real allá afuera en el mundo para pagar y liquidar está explotando a una velocidad vertiginosa. Y para dimensionar esto mejor, los datos de Visa On-Chain Analytics nos dicen que USDC fue responsable del 63% de todo el volumen global de transacciones de stablecoins, 6 de cada 10 transacciones a nivel mundial. Este dato es un antes y un después, porque cimenta este activo no como un simple juguete para especular, sino como los rieles definitivos por donde pasa la actividad económica real y el comercio. Vamos al punto número 3. Algo que fue un catalizador tremendo, el proyecto ARK Layer 1. Resulta que se anunció una preventa del token ARK por unos masivos $222 millones, respaldada por gigantes como BlackRock. Pero paremos un segundo, porque es vital aclarar qué es ARK exactamente. Olvidémonos de las típicas acciones de una empresa o de esos tokens que al final carecen de utilidad clara. El diseño de ARK define a este token como un activo de coordinación nativo. En palabras más simples, es una herramienta tecnológica pura, diseñada para manejar la gobernanza de la economía del sistema, los mecanismos de tarifas y la seguridad. Y repito, porque es clave, no representa capital accionario en la empresa matriz.
Con una valoración total proyectada en unos $3.000 millones, es súper interesante ver cómo se reparte este pastel. El 60% se va directamente a desarrollar el ecosistema y crear incentivos. Un 25% se lo queda a Circle para dar soporte operativo, y el 15% restante queda guardado como una reserva a largo plazo. Es un rompecabezas armado cuidadosamente para que todo el ecosistema se sostenga solo y sea muy robusto a nivel institucional. Llegamos a la frontera de este análisis. Número 4. La economía de agentes de inteligencia artificial. Quienes dirigen Circle han señalado algo brillante. Estamos justo en el nexo donde chocan la inteligencia artificial y los sistemas operativos económicos. Hoy la IA ya puede razonar y crear, pero le faltaban las herramientas para moverse financieramente. Bueno, el llamado Agent Stack finalmente le da las manos a la IA para ejecutar finanzas. Esto se logra con 4 piezas clave: billeteras ultra seguras con criptografía de punta, un protocolo de nanopagos para enviar hasta $0.01 comandos para los desarrolladores y un mercado propio. Básicamente, las máquinas ya pueden operar con dinero sin que un humano tenga que estar supervisando cada centavo. Ahora, ¿por qué es tan revolucionaria esta infraestructura de ARC? La respuesta está en los costos. Fíjense en esta drástica diferencia. Según las simulaciones, si un agente de IA hiciera 417 transacciones autónomas en la red tradicional de Ethereum, las tarifas costarían unos $834. Una locura, nadie pagaría eso. Pero esa misma secuencia de acciones, usando los nanopagos de ARC, cuesta menos de 25 centavos. Un cambio absoluto de las reglas del juego. Por primera vez, es financieramente posible que una máquina le pague a otra fracciones pequeñísimas de centavo por microtareas. Finalmente, anclemos estos conceptos. Punto número 5, la vieja versus la nueva economía. Vamos a poner los pies en la tierra comparando modelos de negocio. Por un lado, tenemos a Circle reportando un aumento del 24% en rentabilidad, operando con un modelo 100% digital y un costo extra casi nulo. Y por el otro lado, miren cómo sufren los gigantes de la vieja economía por culpa del mundo físico. Toyota, por ejemplo, enfrentó un impacto tremendo de $9.000 millones y vio caer su beneficio neto un 19%. ¿La razón? Tensiones con aranceles y conflictos geopolíticos marítimos. O Petrobras, sacando volúmenes récord de petróleo, pero totalmente aplastada por presiones políticas y de subsidios. El contraste es evidente. El modelo digital moderno se salta por completo todas estas fricciones físicas. Y ojo, que este sistema ágil y sin fronteras no se limita solo a los dólares. De forma muy rápida, es fundamental notar que la escala se amplía en varios frentes. La moneda vinculada al euro, EURC, acaba de duplicar su suministro, llegando a 358 millones. Y al mismo tiempo, el Fondo Monetario Tokenizado USDC creció enormemente, superando los $3.000 millones. Básicamente, se está llevando todo el alto rendimiento financiero directo a la blockchain a una velocidad impresionante. Y con esto llegamos a una reflexión final. Los números sólidos y la tremenda infraestructura que se está levantando nos demuestran que esto dejó de ser simplemente una historia del mundo cripto. Estamos hablando de los rieles fundamentales del futuro. La gran pregunta que debe quedar resonando en nuestras cabezas es, a medida que el dinero se convierte inevitablemente en software y los agentes de IA se transformen en los principales consumidores, ¿están las estrategias y los portafolios preparados para esta nueva arquitectura del comercio global del siglo XXI? Sin duda, es un futuro apasionante que ya se está construyendo literalmente frente a nosotros.